que tal vez algunos de ustedes ya lo conozcan, tal vez algunos de ustedes ya saben de qué se trata o se los han recomendado para tener más energía o por diferentes razones. Probablemente algunos de ustedes no están muy familiarizados con el producto PowerX de la compañía Arix, pero los que generalmente por lo que se los van a recomendar es a lo mejor como para tener más energía y sí, claro que va por ahí también, pero yo me quiero enfocar un poquito a otras áreas en donde pudiera representar una ayuda o un beneficio el consumir este producto o integrarlo, ¿no? Integrarlo en nuestro plan de suplementación en busca de un estilo de vida saludable. Y voy a empezar, quisiera apagar mi cámara, pero bueno, porque no quiero que distraerme, pero bueno, ok. Este producto, como le pongo yo aquí en este tema, ¿verdad? Del producto de PowerX o para presentar el producto de PowerX, pues le pongo como todo el poder de una cápsula y verdaderamente eso es lo que yo quisiera transmitir o permitirles que ustedes conozcan un poquito más de todo el conjunto de componentes o ingredientes bioactivos que tiene este producto y por el cual es verdaderamente un producto muy poderoso. O sea, yo creo que el nombre está muy bien aplicado y precisamente por eso quiero o quise poner por ahí todo el poder de una cápsula, todo el poder que pudiéramos encontrar en una cápsula. Y quisiera empezar a hablar un poquito de lo que hay detrás de este producto. Y como lo mencionaba yo hace poco, ahorita hace ratito, que voy a hablar de algunos componentes o es un producto que para mí me llamó la atención por los componentes que tiene y que son básicamente de origen natural, de plantas, de frutos, es decir, de cosas que tenemos en el reino vegetal. Y precisamente quise empezar esta conferencia y esta plática recordando por ahí una frase que leí en un artículo hace rato, pues fue en el 2016, que los autores mencionaban que la medicina tradicional es tan valiosa como para ser ignorada en el desarrollo o en la búsqueda o en la investigación de nuevos medicamentos. Y nosotros conocemos o sabemos o ubicamos a la medicina tradicional cuando hablamos de ella como esa medicina ancestral, esa medicina que se utiliza desde hace tiempo, que se utiliza desde hace siglos, es decir, que se viene usando de tiempo atrás, pero no es exclusivamente, o no quisiera que ubicaran la medicina tradicional como la china, la hindú, asiática, la ayurvédica, sino la medicina tradicional, esa que viene acompañándonos, como les decía, de siglos atrás y que incluso en cierta manera es el antecedente de la medicina moderna que tenemos y pues básicamente recordar que esa medicina tradicional o en sus orígenes, la medicina, pues dentro de las herramientas que tenía, obviamente para diagnosticar, para tratar, para hacer diagnósticos, etcétera, pues estaba también esta parte del tratamiento y eso se basaba pues principalmente en lo que teníamos a la mano y lo que la naturaleza y lo que Dios en la naturaleza nos había permitido tener. Y entonces se usaban ingredientes, se usaban componentes, que como lo digo, estaban ahí en la naturaleza, estaban a la mano, y obviamente conforme fueron avanzando los tiempos, se fueron perfeccionando un poco más, e incluso va llegando la medicina moderna, y entonces se pueden mejorar estos componentes, se puede mejorar la presentación, el acceso a ellos, etcétera, etcétera, de tal manera que
pareciera que queda muy lejos o quedó muy lejos aquel tiempo en el que los remedios herbolarios, la medicina tradicional y sus remedios o sus tratamientos pues se utilizaban. Pareciera que quedara muy lejos e incluso muy ajeno o muy independiente de la medicina y sobre todo de los tratamientos o medicamentos tal como lo conocemos ahora. Y de hecho no es tan lejos porque es realmente a partir de los años 30 y 40 en donde toda la investigación y todos los esfuerzos de la comunidad científica se dirigen no solamente a los métodos diagnósticos, a los métodos quirúrgicos, etcétera, etcétera, sino también a la fabricación o elaboración de formulaciones, de medicamentos que buscan obviamente aliviar o mejorar o sanar o curar. En estos componentes, en estos productos, existe el origen o existe en gran manera el origen de lo que conocíamos de la medicina, el basarse o partir de estos ingredientes que ya conocíamos y que por siglos se estuvieron manejando en diferentes regiones del mundo, en diferentes áreas geográficas como su propia medicina o su medicina tradicional, ya sea en nuestros antepasados mayas, aztecas o en la medicina ancestral china. Es un poco basarse en eso y de ahí ponerlo de una manera pues más práctica y pues de una manera que fuera más fácil que se consumiera o tener acceso a ello. Pero en este caminar y en este viaje hacia la medicina moderna y hasta esta facilidad de tener los medicamentos a la mano, pareciera por ahí que se nos olvida que realmente lo que busca hacer la medicina o los medicamentos en parte es imitar lo que ya hacían estos componentes o estos compuestos que estaban en la naturaleza. De tal manera que no hace poco, pero tampoco hace mucho, hace casi 20 años, surge un programa en conjunto con asociaciones o instituciones como la Asociación Europea de Farmacopea o la Americana y de otros países también, y la Asociación de Publicaciones Científicas a nivel mundial e incluso la Organización Mundial de la Salud, para tratar de entender o de recordar o establecer de una manera más clara y objetiva el valor de las plantas usadas en esa medicina tradicional y el descubrimiento o la elaboración de medicamentos. Básicamente, el objetivo de este programa o varios de los objetivos de este programa de hace 20 años era determinar si la medicina tradicional realmente había inspirado los descubrimientos de medicamentos modernos y si de alguna manera existía esa correlación entre el uso actual de varios de esos compuestos y el uso en la actualidad de la medicina tradicional donde todavía se ejerce o se toma en cuenta o se considera. Y no estamos hablando de algo muy fuera de lugar. Es simple y sencillamente, como les comentaba hace rato, es recordar que muchos de los medicamentos, en gran parte lo que buscan es imitar lo que ya sabíamos que hacían ciertas plantas, ciertos frutos, y ponerlos de una manera más comercial, más manejable y más, obviamente, accesible e incluso más pura hacia nuestros pacientes o hacia la población. Y básicamente en esto no estamos hablando precisamente de nada más y nada menos que de la fitomedicina. Es decir, estamos hablando de estas plantas, estos frutos que verdaderamente a través de los años se han utilizado como parte de la medicina en sus orígenes e incluso, al parecer,
en la actualidad, y es justo lo que vamos a ir viendo y descubriendo ahorita. Y no estamos hablando, al hablar de fitomedicina, no estamos hablando de plantas medicinales. De hecho, mucho de esta investigación va más allá de ver las propiedades de una planta medicinal, y de hecho ha tomado en los últimos años más relevancia. Y fíjense cómo en 1994, si nosotros buscábamos por ahí artículos o documentos científicos que hablaran de la fitomedicina, encontrábamos muy pocos. En cambio, ya en los últimos 3, 4, 5 años esto se ha incrementado, y de hecho el 2018 fue el año en que más publicaciones hubo sobre el tema de la fitomedicina. Y como les decía, no es que estemos hablando de plantas medicinales. Esto va más allá de hablar de plantas medicinales. Estamos hablando de ver los compuestos bioactivos, las sustancias bioactivas, los componentes bioactivos de esas plantas o de esos frutos, que de alguna manera logran entrar o integrarse a la bioquímica de nuestro cuerpo e incluso a vías metabólicas. Y de hecho, en la revista española de Nutrición Humana y Dietética, hablando precisamente de estos fitonutrientes y sus componentes bioactivos, nos decían, bueno, ¿qué es? Para poder irnos familiarizando todos con cuando vamos a hablar, porque lo voy a estar mencionando durante esta plática, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de compuestos o componentes o sustancias bioactivas de plantas o de frutos? Bueno, pues son aquellos componentes o aquellas sustancias que al parecer no tienen una función nutricional muy definida como lo tendrían los azúcares, las proteínas o incluso vitaminas en un alimento, o que no se consideran esenciales para la salud humana. Sin embargo, pueden tener un impacto significativo en alguna enfermedad y ser indispensables a largo plazo para nuestra salud. Esto es algo muy importante, es una declaración muy contundente, porque le estamos dando precisamente ese valor que venía en el programa que les presentaba yo de hace 20 años entre varias asociaciones e instituciones, incluyendo la OMS, en donde de manera objetiva deseamos ponerle un valor a estos componentes bioactivos, y empezamos a hablar de la fitomedicina, pero ya específicamente de estos componentes que existen en gran variedad y en gran cantidad en la naturaleza, en las plantas, en los alimentos y en frutos, e incluso en este reino vegetal, desde la semilla, el tallo, las hojas, en diferentes partes de la planta o del árbol o del fruto existen. Doctora, disculpa, te pusiste mute. Doctora, ¿requieres? Disculpa que te interrumpa. Ya, listo. ¿Ya me oigo? Sí, doctora, listo. Ok, no sé qué hice, no le aplasté yo a nada. Perdón. No sé hasta dónde me escucharon. Un minuto, solo fue un minuto. Ok, bueno. Y pues hablaba que estos componentes activos en el reino vegetal se encuentran en las plantas o en los árboles o en los frutos, desde la semilla, el tallo, la hoja, y por lo mismo podemos ver que varios de ellos tienen más de uno, o sea, realmente son varios componentes que encontramos en una misma planta o en un mismo fruto, y que hoy en día podemos identificarlos también a esos componentes bioactivos o sustancias bioactivas. Se les llama también fitoquímicos o fitonutrientes.
Y así los podemos ir encontrando en la literatura o incluso ustedes los van a ir encontrando cada vez más o incluso pues en nuestras conferencias por ahí los mencionamos y nos referimos a estos componentes como fitoquímicos o fitonutrientes e incluso a veces al mismo fruto, a la misma planta. Esto toma mucha relevancia en lo personal porque pues el enfoque de mis consultas o el enfoque de la medicina que yo hago ahora, y al igual que para mí los que hacemos medicina funcional, medicina biomédica, esto toma mucha relevancia porque la suplementación es una herramienta que utilizamos mucho en el consultorio. Claro, usamos también medicamentos que pues se pueden conseguir en farmacia, etcétera, pero usamos mucho la suplementación y en los congresos a los que vamos, en las conferencias a las que acudimos, la literatura que leemos, realmente está basado el manejo más en la alimentación, en el estilo de vida y en la suplementación. Y no nada más en la medicina funcional, sino hoy en día en la medicina convencional, cada vez más escuchamos del valor de estos fitoquímicos o fitonutrientes para venir a apoyar al manejo del paciente. Y de hecho es parte del objetivo de este programa que les presentaba en las diapositivas al inicio. Y para mí fue una verdadera sorpresa encontrarme la variedad de productos, no solo eso, sino el tipo de ingredientes que se utilizan en los suplementos de Arix, porque es básicamente este enfoque hacia donde va la medicina, no solamente funcional, sino la medicina más moderna. Por lo tanto, voy a hablar ahora de este producto PowerX, que fue uno de los primeros que yo conocí y que tuve la oportunidad de ver los efectos de manera directa, de manera muy personal y con mis pacientes, que es precisamente el PowerX. Y como bien dice aquí, una de las redacciones de la información que Arix nos brinda acerca del producto, pues precisamente menciona por ahí que hace referencia sobre un informe en donde hablan de que los beneficios para la salud de frutas y verduras viene en la combinación precisamente y el trabajo en equipo que hacen precisamente estos fitoquímicos. Y precisamente en esta combinación y esta sinergia, pues le da mucho valor, partiendo de eso, el hecho de que PowerX sea un producto que tiene más de 10 ingredientes. Pero podríamos decirlo que son más de 10 familias o más de 10 clasificaciones diferentes de ingredientes, porque cada uno de esos ingredientes tiene más de 5 componentes bioactivos. Entonces, es verdaderamente un producto muy poderoso y por eso yo ponía en las diapositivas iniciales o en la inicial todo el poder que hay en una cápsula. Y vamos a ir viendo, obviamente por razones de tiempo no puedo hablar de los 10 ingredientes y todos sus componentes activos, pero escogí algunos que me parece a mí que son la médula o la parte más central del PowerX, sin subestimar ninguno de ellos, obviamente. Y empiezo con el acai. Las bayas de acai los frutos de acai son uno de los ingredientes de estos 10 que contiene el PowerX. Y si podemos ver por ahí, en 1945 no había ningún reporte, ningún artículo científico hablando de esto. De 0 a 64 en el 2020. Parecieran poquitos 64, solamente en estos años, pero realmente son muchos
cuando hablamos del enfoque en el que se le está dando, y es el enfoque científico del estudio o el análisis de sus propiedades a expensas de sus componentes bioquímicos, y es precisamente lo que viene en esta segunda diapositiva, en donde podemos ver cómo del 2002 al 2020 se dispararon mucho los reportes o las publicaciones que estaban hablando ya determinadamente o específicamente de las actividades farmacológicas o las actividades o los bioquímica en la cual podían intervenir estos componentes del ACAI. De hecho, en el 2018 también es un año donde hubo mucha publicación, porque hubo mucha investigación en esos años recientes. Y bueno, en las cápsulas de Powerix, en 4 cápsulas tenemos nada más y nada menos que 1500 miligramos, y esto es, créanme que es bastante. De hecho, aquí cabe la pena mencionar que todos los suplementos de Arix que contienen estos ingredientes, los contienen en las dosis de las que hablan estas investigaciones o estos reportes científicos, donde encuentran o relacionan un beneficio. Es decir, los productos de Arix contienen todos sus ingredientes a niveles o a dosis terapéuticas, por decirlo de alguna manera. El ACAI es rico en flavonoides y en antocianinas, que también pues son ingredientes o son elementos, como los decía al principio, tal vez no nutricionales, estrictamente hablando, pero que tienen una actividad en nuestra bioquímica o pueden ejercer ciertas actividades en nuestra bioquímica o en la bioquímica del ser humano, y por eso se le llaman componentes bioactivos. Se ha hablado mucho y se ha estudiado mucho cómo el ACAI puede modular la glucosa, la insulina, el colesterol, es decir, tiene mucho que ver en el metabolismo de los carbohidratos. Pero podemos encontrar recientemente, y gracias a esas investigaciones, todavía un poquito más allá de esos componentes bioactivos. Y en esta revista del mayo del 2020, nos mencionan que gracias a ciertas pruebas in vivo o in vitro incluso, se puede ver cómo el ACAI tiene una relación directa, o se ha demostrado cómo hay una relación directa entre su composición, es decir, todos estos ingredientes bioactivos, y diferentes actividades farmacológicas o propiedades como propiedades antiinflamatorias, antioxidantes, antimicrobianas, antinocioceptivas, que vienen siendo como analgésicas, anticancerígenas, antiaterogénicas e incluso cicatrizante. Y hay muchos otros artículos que hablan de todas estas propiedades o beneficios o acciones en las que estos componentes pudieran tener una injerencia. Y hay mucho de los que se hablan, como en esta revista de Clinical Nutrition del 2018, hizo efecto sobre los lípidos, las grasas y el metabolismo de las grasas en general. En esa otra por ahí del 2012, cómo incluso puede disminuir la inflamación de pulmones de fumadores, o en esta del 2016, cómo puede tener incluso un efecto neuroprotector en contra del rotenone, que es un pesticida o herbicida utilizado mucho en nuestros días, lamentablemente. Y como la mayor parte del enfoque de mi consulta es en problemas que tienen que ver con neurodesarrollo en niños, pues yo busco mucho precisamente todos estos productos o todos estos fitonutrientes o fitoquímicos que tengan un efecto en la neurobioquímica o que tengan un efecto neuroprotector. Y por eso les decía al principio que si tal vez ustedes conocen o les han hablado del Powerix como
un suplemento que te ayuda a tener energía, y si vas al gimnasio o si andas en tu trabajo con mucho estrés y pues muy cansado, pues el Poweris es algo que te van a recomendar sin duda, pero el enfoque que les voy a dar un poquitito aquí es acerca de este efecto neuroprotector o este efecto en la salud mental o en la salud del sistema nervioso, porque es básicamente lo que yo más veo en mi consulta. Y precisamente en cuanto a este efecto neuroprotector, les puedo compartir este artículo en donde se estresaron a ratoncitos bajo diferentes circunstancias y se separaron en dos grupos, bueno, de hecho fueron en tres, pero los dos grupos que se estaban estudiando eran los ratoncitos que se estresaron, ¿verdad? Por ahí se sometieron a diferentes estímulos de estrés y se les midió a ambos cómo estaba ese eje hipotálamo, pituitario, suprarrenal, es decir, todo eso que tiene que ver con que se libere la hormona del estrés, el cortisol y todo esto, y se midieron también las vías de la fabricación del óxido nítrico, del BDNF, que es el Brain Derived Neurotrophic Factor, que tiene que ver con la memoria, y el TRKB, que también tiene que ver con funciones cognitivas. A estos dos grupos se les estresó, pero a uno de ellos se les dio extracto de acai. Y pueden ver cómo en la línea azul, los ratoncitos que solamente se les estresó, no se les dio nada, se pudieron medir estos niveles de estrés, de las vías de hipotálamo y suprarrenal y el daño oxidativo a nivel de estrés por diferentes marcadores y cómo estaban elevados, y en cambio al grupo de ratones en donde después de estresárseles se les dio también ahí en conjunto extracto de acai, cómo todo esto logró irse disminuyendo y normalizándose. De esto puede hablarse que se confiere entonces un efecto neuroprotector. Incluso lo comparan, por eso decía que un tercer grupo, pero eso fue pues como reporte aparte del estudio, lo comparan con el mismo efecto de la fluoxetina, que es un ansiolítico muy utilizado. Otro estudio muy interesante en cuanto a los efectos neuroprotectores o a nivel de neurobioquímica de la acai es este que se realizó en el 2019, en donde a estos ratoncitos se les administró una partícula que es el LPS. Por ahí a lo mejor algunos, si vieron alguna plática por ahí que di sobre probióticos o los probióticos y el eje intestino-cerebro, pues hablaba ahí de que el LPS es una partícula de la membrana de algunas bacterias, son lipopolisacáridos, y que ya está bien comprobado que esos pueden entrar a torrente sanguíneo, despiertan toda una respuesta del sistema inmunológico inflamatoria, y que incluso en las células que tenemos de sistema inmunológico en el cerebro vuelven a despertar esa respuesta. Entonces causan cierta neuroinflamación que viene a pasarnos la factura en funciones cognitivas. Bueno, en este artículo a estos ratoncitos se les administró los lipopolisacáridos, y fíjense nada más cómo a 24 horas después de haberles administrado esto, ellos ya tenían conductas alteradas y ya tenían también alteraciones por inmunohistoquímica o análisis de inmunohistoquímica, y también ciertas expresiones ahí en sus genes, que hablan obviamente de un daño o un estrés a nivel cerebral o de sistema nervioso. Y cómo cuando se les administró
el Acai y a los ratoncitos, porque aquí también hubo un grupo control a los que no se les dio nada, y al grupo de estudio, que fueron los ratoncitos, a los que se les proporcionó el Acai, lograron ver en ellos definitivamente un efecto neuroprotector. Tenían mejor situación en sus esquemas o en sus evaluaciones de conducta en cuanto a síntomas depresivos, también por estudios celulares, estudios bioquímicos e estudios moleculares, se pudo ver que verdaderamente tenían por ahí un efecto antidepresivo, es decir, un efecto también neuroprotector. Lo compararon con la imipramina, que también es un antidepresivo, e incluso también aquí hubo otro grupo de ratoncitos en donde además de ponerles el lipopolisacárido, además de darles el Acai, les dieron el antidepresivo imipramina y ellos también mejoraron todavía un poco más, es decir, sugieren que hace sinergia el Acai con la imipramina. Esto no es nuevo. Hay muchos artículos sobre muchos fitonutrientes, fitoquímicos, antioxidantes, en donde los pacientes que están tomando medicamentos para la presión, para el azúcar, para la artritis, diferentes situaciones o enfermedades, cuando están suplementados con diferentes tipos de productos, se hace una sinergia, es decir, como si esta suplementación, realmente, esta suplementación, incluso los probióticos o la microbiota saludable, nos permite entonces aprovechar mejor ese medicamento. Y bueno, el Acai es rico en antocianinas, proantocianinas, flavonoides, lignanos, y bueno, en este estudio le dieron un jugo de Acai. Otro de los ingredientes es el grano de café verde, que es muy rico en antioxidantes. Se ha hablado mucho de que ayuda en procesos de presión arterial alta, es decir, tiene efectos antihipertensivos, ayuda mucho en el metabolismo de las grasas y bueno, es también muy rico en aminoácidos, contiene minerales, pero se han determinado por lo menos 5 componentes bioactivos. Y cada componente bioactivo, a su vez, tiene diferentes metabolitos. Algunos de ellos son como el ácido clorogénico, que está más presente en el café verde, sin tostar, más inmaduro, por así decirlo, que en el café ya tostado, lo va perdiendo en cierta manera en ese proceso de tostar el café. Pero solamente el ácido clorogénico tiene al menos 70 metabolitos bioactivos, 70 metabolitos, solamente un componente bioactivo del café verde tiene 70 metabolitos que van a introducirse o agregarse en nuestra bioquímica o en vías metabólicas de tal manera que podemos contar por ahí, documentado por investigaciones científicas y publicadas, pues con beneficios para obesidad, enfermedades inflamatorias, cáncer, hepatitis, trastornos neurodegenerativos y enfermedades cardiovasculares. Y una cosa muy importante del ácido clorogénico es que se metaboliza básicamente en 2 fases. La 1, que es en el estómago, en donde ahí se absorbe una parte de él y va y se metaboliza. Y la fase 2, en donde otra parte que no se pudo absorber en el estómago o no se absorbió en el estómago, llega al intestino y por otras vías logra llegar al hígado o al riñón e incluso llega al intestino como parte reutilizable de la fase 1, es decir, eso que se absorbió del estómago después se metaboliza y alguna parte puede, por la circulación enterohepática que está dentro de nuestro cuerpo, regresa y puede llegar entonces al intestino, es decir, hasta cierto punto el ácido clorogénico es reutilizable,
se recicla en nuestro cuerpo. Y una parte muy importante que quiero mencionar sobre el ácido clorogénico y la fase 2 es que esta fase de metabolismo del ácido clorogénico es dependiente de la microbiota. Entonces, si verdaderamente le queremos sacar el provecho al ácido clorogénico, debemos de asegurarnos que tenemos una microbiota saludable, y ahí es donde aprovecho para recordarles del fabuloso producto que tenemos, que es probiótico. También el ácido, perdón, bueno, no nada más el ácido clorogénico, sino el café verde se ha relacionado con, ya lo había mencionado, como un antihipertensivo, o que ayuda en problemas para regular la presión arterial, también para el metabolismo de la glucosa, también por ahí de los lípidos, y entonces en el síndrome metabólico es un gran ayudante también, e incluso también para el hígado graso, no alcohólico. Esto es algo que vemos cada vez más por diferentes situaciones, simple y sencillamente por tener el primer lugar en obesidad infantil y de adultos, pues más o menos, pues sin duda por ahí, con el síndrome metabólico y la resistencia a la insulina que hay detrás de todo esto, pues hay grandes posibilidades de que una persona tenga un hígado graso sin necesariamente ser una persona alcohólica. Y en esta publicación del 2017, pues se pudo ver donde a los pacientes a los que se les dio acai, extracto de semilla de café verde, pues pudieron disminuir algunos parámetros como los triglicéridos, el colesterol, la glucosa en ayunas, la sensibilidad a la insulina o el índice de HOMA, la PCR, que de alguna manera nos mide la inflamación, y también hormonas por ahí en cuanto a de función hepáticas, y también el CAT, que es la reserva antioxidante que puede tener una persona, y pues ahí mejoró en ese punto. De lo que les mencionaba, que también quería yo enfatizar en cada uno de esos ingredientes, que es el efecto neuroprotector, bueno, pues el grano de café verde no es la excepción, y pues por sus propiedades altamente antioxidantes que tiene, por todos estos componentes bioactivos, por sus propiedades antiinflamatorias, pues está muy bien documentado, y en uno de estos artículos, que por ejemplo este que les presento por ahí, nos hablan de cómo ayuda como un neuroprotector en situaciones de toxicidad por aluminio, en el estrés o el daño postraumático al cerebro, cómo ayuda en aquellas deficiencias motoras, sensoriales o espaciales, logran mejorarse, e incluso por ahí mejoran ciertas funciones cognitivas como memoria, aprendizaje, y hablan en este artículo de un efecto similar a un anticonvulsivante o anticonvulsive-like effect. Pasamos ahora a otro ingrediente que está en el Powerix también, que es el mangostán. Se le conoce desde hace mucho como una fruta funcional, precisamente porque es rica en muchas cosas, pero entre ellas en componentes bioactivos. Solamente el mangostán tiene 50 componentes bioactivos bien definidos, y entre todos suman más de 155 metabolitos. Obviamente todo esto, pues no es de extrañarnos, que le confiere propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, analgésicas, contra el cáncer y obviamente efectos neuroprotectores. Vemos por ahí, pues también como en obesidad se ha estudiado mucho y se ha utilizado en síndrome metabólico, todo esto que tiene que ver con el metabolismo de los carbohidratos. Pero incluso en procesos de cáncer o cancerígenos, pues también se ha documentado algunas propiedades del mangostán. Esto es algo verdaderamente que vale la pena detenernos a hablar aquí, porque en este estudio algunos ratoncitos que pues obviamente tenían o se les
desarrolló ahí el cáncer en laboratorio e incluso con ciertos nódulos por ahí positivos que hablaban ya de una metástasis. Fíjense cómo aquí se estudiaron 3 grupos de ratoncitos. A unos no se les dio mangostán, a unos se les dio a una dosis de 10 miligramos por kilo y a otros en una dosis máxima de 20 miligramos por kilo. Y pueden ver en la figura A cómo los rangos de supervivencia al cáncer fueron sin duda mayores en los que tenían el mangostán e incluso al 100% en los que estaban con la dosis más alta. En cambio, los que no recibieron el mangostán, todos esos ratoncitos murieron. En la figura del lado C, en la figura C del lado izquierdo, podemos ver cómo incluso también se pudo medir el tamaño del cáncer o del tumor, y también podemos ver cómo en los que no recibieron el mangostán, el tumor creció. En los que recibieron una dosis de 10 miligramos, pues hubo un crecimiento un poco más controlado y creció significativamente menos en los ratoncitos que tuvieron la dosis más alta. Este estudio hace muchas evaluaciones en donde se van comparando los 3 grupos y en todas el beneficio del mangostán no queda a duda y se ve mayor en los que tienen la dosis más alta. Obviamente, por razones de tiempo, yo nada más les comparto estos 2 parámetros. En cuanto a efecto neuroprotector del mangostán, este artículo, que es muy reciente, es de enero del 2021, se tomó un grupo de ratoncitos a los cuales se les insultó de manera muy variada, se les inyectaron diferente tipo de situaciones, diferente tipo de compuestos tóxicos y bueno, muchas cosas. Y cada grupo a las que se sometió a un diferente estrés neurotóxico se estudió de manera independiente y a todos esos grupos se les dio mangostán y obviamente pues el grupo de ratoncitos a los que se les insultó también, pero no se les dio mangostán. Se pudo comprobar que disminuyó la apoptosis o hubo una muerte programada de las células más controlada, disminuyó el estrés oxidativo, principalmente a nivel cerebral, mejoraron lo que es el aprendizaje, la memoria en los ratoncitos y obviamente disminuyeron también las actividades de ciertas enzimas y de ciertas sustancias que tienen que ver con neurotoxicidad o daño neuronal. Pasamos a otro ingrediente, ya me estoy acercando a casi al final de esta conferencia y bueno, voy a hablar ahora de la baya de espino que tiene un poder antioxidante también ya muy estudiado de tiempo atrás e incluso se le habla o se le han conferido propiedades antiproliferativas y esto tiene mucha importancia o mucha relevancia también en la oncología o en el cáncer o en procesos autoinmunes. Tiene por todas estas propiedades pues también los beneficios sobre microbios, inflamación, ya lo mencioné como cáncer, también anticoagulante y obviamente también un efecto neuroprotector. Desde hace años, ya más de una década, se habla del beneficio de baya de espino en problemas cardiovasculares. Yo creo que es de los más áreas en donde se ha estudiado y pues confiere obviamente una protección cardiovascular por sus propiedades antioxidantes, en la presión o en las cuestiones hipertensivas de los pacientes también hay un beneficio, en la formación de ateromas y también en la fuerza de las células del corazón, es decir, esta capacidad que tienen de contraerse y bombear la sangre, también ahí se han determinado algunos beneficios desde tiempo atrás. De los más recientes por ahí,
pues en el 2015, en este artículo nos habla de que todos esos componentes bioactivos que pudiera tener la baya de espino se descubren en este artículo, es lo que nos están compartiendo, el descubrimiento de 4 componentes más, que son los triterpenoides, que son de la familia de los terpenoides, que bueno, son también, vaya, lo vamos a resumir así, componentes bioactivos. Ya se conocían 11 y este artículo nos están hablando de 4 más que ellos descubrieron, entonces ya en total tenemos 15. Y mucho más que se ha descubierto sobre la baya de espino del 2015 de ese artículo al 2020, que es este artículo que les presento aquí, en donde finalmente al día de hoy, con este artículo y esta publicación del 2020, se habla de más de 150 compuestos bioactivos entre polifenoles, quercetina, los terpenoides de los que estamos hablando y que obviamente le confieren esas propiedades que vienen ahí en la imagen que podemos ver ahí, antiinflamatorias, antioxidante, también antiateroscleróticas y pues neuroprotectoras en general. Y por último, de lo que les voy a hablar hoy, de esos ingredientes del Powerix, pues es la L-teanina. Es un aminoácido que se encuentra en varios alimentos, pero básicamente la encontramos en gran cantidad en el té verde. Y se ha estudiado mucho de esta L-teanina, sí hay ya muchos artículos de tiempo atrás acerca de sus propiedades como neuroprotector, y que incluso es un potenciador de la función cognitiva. Ayuda a modular ciertos neurotransmisores en el sistema nervioso central, apoya a esa sinapsis y plasticidad cerebral de ciertas áreas de nuestro cerebro, tiene un efecto antiestrés e incluso tiene un efecto antidepresivo. Hay varios artículos por ahí, en marzo del 2011, me faltó por ahí un número, pero que hablan de cómo el té verde se venía presentando como algo que podía ser de beneficio y obviamente dentro de sus ingredientes se identifica la L-teanina y se habla entonces de que gracias a esa presencia de L-teanina se pueden mejorar funciones cognitivas como la memoria, la atención, etc. Y también en ese artículo del 2019 también que hablan de funciones cognitivas que mejoran en adultos a los cuales se les proporciona la L-teanina o compuestos con L-teanina. Y pudiera hablar de más ingredientes, recuerden son 10, aquí nada más les hablé de unos cuantos, pero lo interesante o lo importante para mí es que ustedes puedan ver que verdaderamente hacia donde va la medicina hoy en día, no nada más de los que estamos haciendo medicina funcional o biomedicina, sino en general la medicina hacia donde va es volver a darle el valor a estas plantas, a estos componentes que tienen las plantas, que tienen los frutos, es decir, que están en el reino vegetal y que por alguna razón, sin duda, y hoy lo vamos entendiendo más, Dios las puso ahí. Y como yo les comentaba en las principales primeras diapositivas de esta plática, pues en este programa que surge de todas esas instituciones, incluso la OMS, pues la intención era determinar este papel de las plantas y darle ese valor de las plantas que se han utilizado en la medicina tradicional y ya en la medicina actual o en el descubrimiento de fármacos en la actualidad. Y lo que ellos concluyen en ese estudio o en ese programa de investigación y de discusión y debate que duró varios tiempo, hace ya casi 20 años, es que definitivamente la medicina tradicional ha desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de nuevos fármacos con eficacia comprobada. Este programa que estudió todos estos antecedentes y todos estos fármacos y nuevos y cómo la correlación entre ellos, pues básicamente se centró en 122 compuestos
y el 80% de los cuales estaban relacionados con fármacos en la medicina actual. Y de estos, 94 especies de plantas o alimentos habían estado detrás de ellos, que encontramos en este reino vegetal. De tal manera que se le está dando más justicia, más valor a estos componentes bioactivos que tienen nuestros alimentos y de los que podemos seguir echando mano, y que podemos utilizar la tecnología y que podemos utilizar todas las herramientas que tenemos hoy en día para no tener que tomarnos o comernos los kilos de tal fruta, de tal planta o los litros de tal té, etcétera, etcétera, sino que podemos, gracias a esta tecnología y todo esto que les menciono, poder llevarlos a una manera más accesible y más práctica, como los suplementos. Esto es una de las cosas que a mí me atrajo mucho de Arix, porque verdaderamente el enfoque de la medicina actual y la tendencia es hacia los superalimentos, más que obviamente los antioxidantes de vitaminas y minerales. Verdaderamente lo que escuchamos en los congresos de medicina funcional, de biomédica, es la suplementación con los superalimentos, con los fitonutrientes, con los fitoquímicos, y de hecho, pues esta palabra tal vez ya la han escuchado mucho ustedes y han escuchado hablar de los superfoods, pero realmente lo más justo, y que de hecho la Asociación Internacional, la Sociedad Internacional de Alimentos Funcionales y Nutracéuticos nos propone o nos habla, es de llamarles alimentos funcionales, más que superfoods, que esto a lo mejor es un nombre que lo vamos a seguir escuchando sin duda, más comercial, pero verdaderamente desde el punto de vista científico, estos son alimentos funcionales, en donde sin lugar a duda, gracias a la investigación científica y al respaldo científico ya publicado, podemos identificar los componentes bioactivos por los cuales se les pueden conferir ciertos efectos o propiedades. Así que yo espero que después de esta plática, si estás pensando por ahí, pues para llevar un estilo de vida saludable y mejorar un poco la salud o hacer cosas proactivas en beneficio de tu salud y estás pensando por ahí adquirir un superalimento, pues realmente espero que no sea esto lo que tú tengas en mente y no es este el superalimento del que yo te pudiera estar hablando o sugiriendo, sino este. Este es verdaderamente un superalimento, este es verdaderamente un producto elaborado con superalimentos o elaborado con alimentos funcionales y que sin duda van a darte un beneficio en cuanto a energía física y energía mental, sin duda, por todo lo que ya estuvimos hablando. Así que, bueno, yo con esto termino, les doy las gracias, espero que esta información haya sido de utilidad y sea práctica para todos. Y bueno, pues me despido solamente diciéndoles, keep calm and got the power de PowerX. Muchísimas gracias.